Así me dijo el Señor. Unidad espiritual. Y pensé y dije, ¿qué es? ¿Qué será? Y me dijo, unidad espiritual. Volví a decir, ¿qué será? Y me dijo, unidad del líder conmigo. Allí hay garantía de vida. Allí hay seguridad de victoria. Allí hay seguridad de triunfo. Allí hay verdad garantizada para todos aquellos que se congregan y que siguen a este líder. Unidad con el Señor. Si el líder es uno con el Señor, la congregación será una con el Señor. Si el líder no tiene comunicación íntima con el Señor, intimidad profunda, no vive en el secreto del Señor, la congregación, los que lo escuchan, no podrán conocer el corazón de Dios, no podrán ser uno con Él. ¿Por qué? El Señor me dijo, la raíz te sustenta a ti, no tú a la raíz. Yo soy la raíz, me dijo. El Señor es la raíz y el líder es el árbol. Y la congregación, los que lo escuchan, son las ramas. Si la raíz sustenta al árbol, entonces el árbol vive. Pero si el árbol no tiene raíz, el árbol muere. Si lo cortas de la raíz, el árbol muere y las ramas mueren. Y así es el Señor con el líder y con la congregación. Porque si el líder no es uno con la congregación, hablará de sí mismo, hablará de su propio corazón, hablará de lo que aprende fuera del Señor, hablará de todo aquello que escucha a su alrededor, hablará mentiras, porque todo lo que se mueve es mentira, fuera del secreto del Señor. Cuando el líder es uno con el Señor, el líder se debe de apartar de todo. El líder se debe de apartar de lo que escuchan los oídos comunes. El líder se debe de apartar de toda vida social y común. El líder se debe de apartar de toda enseñanza de la carne, del hombre. Como dijo Pablo cuando dijo que el evangelio enseñado por mí no me fue enseñado por carne y sangre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entró en secreto con el Señor. Y el secreto del Señor le enseñaba todas las cosas. La unidad con el Señor le enseñaba todas las cosas. Ese secreto es el que une al hombre con Dios. Pero para que ese secreto se cumpla, para que ese secreto verdaderamente fluya, para que ese secreto verdaderamente actúe y sea llamado verdaderamente secreto de Dios, debe de haber una distancia con el resto de las cosas, con el resto de las enseñanzas, con la vida común y con las enseñanzas seculares y con las distracciones y con los entretenimientos y con los afanes y con las turbaciones. A eso está llamado a ser el líder de Dios, a ser uno con Dios. Porque si nosotros fuimos llamados a la unidad con Jesucristo, cuánto no más el líder que enseña a una congregación, que lleva un grupo de oyentes o a la vida o a la muerte, cuánto no más él. Dice así la Escritura acerca de los profetas que profetizaron mentira al pueblo y por lo cual el pueblo los llevó cautivo a Babilonia. Si aquellos profetas hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mi pueblo mi palabra verdadera y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, que el asunto está y el secreto está en que ellos debían haber estado en el secreto del Señor, pero no estaban en el secreto del Señor, sino que estaban en otro negocio, sino que se escuchaban los unos a los otros, no andaban en esa intimidad con el Señor como lo andaba Enoc, como cuando todo el mundo andaba junto haciendo sus propias obras, y Enoc dice que caminaba con Dios, apartado de todos, y Dios se lo llevó porque adquirió la mente de Dios. Obtuvo el verdadero conocimiento de Dios. Y así lo hizo Noé, y así lo hizo Abraham, y así lo hizo Moisés, y así lo hicieron todos los que caminaron con él. Se apartaron con él. Así lo hizo David. Porque cuando fueron a buscar a David para ungirlo como rey, Samuel, dice que él estaba solo, aparte, aprendiendo con Dios, aprendiendo allí, con aquel ganado, mientras los hermanos estaban todos juntos. Y cuando terminaron de llamarlos a todos, faltaba el que estaba aparte con Dios. Esa es la unidad a la cual ha llamado Dios al líder. Porque sin esa unidad, el pastor, el líder, se entontece con sidra. La sidra es
pensamiento, la interpretación del corazón acerca de las Escrituras y acerca de todo aquello que Dios manda. La interpretación proviene del corazón, que es engañoso. La interpretación proviene de la mente terrenal. La interpretación proviene de la carne, del engaño, por lo cual dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Usted podrá estudiarse las Escrituras durante muchos años, 100 años, 1000 años, muchos años, y nunca, jamás va a poder descubrir los secretos de las Escrituras que Dios revela solamente a sus pequeñitos, como Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero cuando el líder se va a los libros, a los estudios, a los diccionarios, a los idiomas que él dice en los cuales la Escritura está escrita, hebreos y demás, cuando el líder se va a oír a los demás, cuando el líder se va a la comunión con los demás, se va de la comunión con Dios, y entonces se considera. Dice la Escritura: bienaventurado aquel siervo cuando su señor cuando venga lo halle dándole el alimento a sus ovejas. Bienaventurado el siervo cuando su señor cuando venga lo halle haciendo así, dándole el alimento a tiempo a las ovejas. Pero si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y empezare a golpear a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en la hora que éste no espera y el día que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y cómo es golpear a los consiervos? Golpear a los ángeles que son enviados para darle sueños, para darle visiones, para darle revelaciones. ¿Y cómo es comer y beber con los borrachos? Comer el alimento de la multitud y beber el vino del corazón que sale de los interpretadores y de los estudiosos, de aquellos que se apartan de la comunión con Dios, porque esa es la bebida que embriaga. Y por eso es que dice en Isaías 28:7 que el sacerdote y el profeta se entontecieron con sidra, con vino se embriagaron y con sidra se entontecieron, y erraron en el juicio, erraron en la visión, porque se entontecieron con sidra y se embriagaron con vino. ¿Cuál es el vino con el cual se embriagaron y cuál es la sidra con la cual se entontecieron? Aquella interpretación que ellos interpretaban por sí mismos, por no vivir en la comunicación íntima con el Señor, en el secreto ordenado. Y cuando eso es así, hacen perder a todos. Y por eso es que el pueblo fue llevado cautivo. Y por eso es que el pueblo fue apartado de Dios. Porque dice: hiere al pastor y serán esparcidas las ovejas. ¿Qué quiere decir también? Apártalo de la comunión con Dios y las ovejas se apartarán. Porque lo que Él enseña, eso recibirá. Si Dios no lo enseña en el secreto, recibirá mentira, recibirá engaño, recibirá confusión. La verdad no está en la multitud. La verdad de Dios está en un secreto. La verdad de Dios no está en la mayoría que habla. La verdad de Dios está en su intimidad. Porque su verdad no es conocida, su verdad no es entendida por la multitud, su verdad es dada a aquellos que verdaderamente aman su corazón y entran en comunicación íntima con Él, como cuando Moisés iba al monte a buscar su verdad, a buscar su revelación, a buscar la única verdad, la cual estaba apartada del pueblo, y luego venía y se la daba al pueblo, porque dice que del monte viene la verdad. Los montes traerán verdad al pueblo y los collados justicia, es lo que dice el libro de los Salmos. ¿Cuáles son los montes que traen verdad al pueblo? Aquellos líderes que van al monte. ¿Cuál es el monte? No es que usted suba una montaña a orar, porque ese no es el monte. Usted puede subir una montaña a orar y con las enseñanzas terrenales, con las enseñanzas de los predicadores modernos, con teología y con estudios de la carne. Eso no es lo que da la intimidad y el secreto con Dios. Es el monte espiritual, porque todo esto es espiritual. Es el monte espiritual. Es apartar el oído de la multitud. Es entrar en el secreto con el Señor. Es entregar todo tipo de pensamiento, de interpretación, de ideas al Señor. ¿Para qué? Para que Él revele la verdad de su corazón. Porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque el odre debe de estar nuevo, limpio. Y eso es un corazón vaciado de interpretaciones, vaciado de su propio entendimiento y que solo aprende de lo que el Padre le enseña. Así lo dijo el Señor en el libro de los Proverbios cuando dice: oídme, hijos, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, retenga tu corazón mi verdad. Él me enseñaba lo que tenía que decir. Y el Señor, estando en el secreto con el Padre,
venía y enseñaba lo que el Padre le decía en ese secreto. Y por eso él hablaba toda la verdad y la justicia. Así será el líder con el pueblo, y este pueblo vivirá y será uno con Dios. Pero si no es así, este pueblo morirá y será apartado de Dios. Y la palabra que Dios manda es unidad espiritual, unidad con Él, porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados, aunque lea la Escritura, puede estar separado con Dios, porque leyendo las Escrituras está unido a su propia interpretación, a su propio entendimiento, a la propia enseñanza que aprendió de la tierra, de los muchos que van errados y errando con vino y entonteciendo, se considera. Pero la unidad espiritual con Dios es un secreto con Él, apartado de todo. A esto está llamado el líder, a esto está llamado el que enseña a las ovejas. Unidad espiritual es lo que dice el Señor y es lo que pide el Señor. Unidad espiritual. Gloria a Dios.